el aluminio intercambiable. Entonces, hoy vamos a hablar de otra propiedad química importante que es la reacción del suelo, por favor. Estamos hablando del pH. Algunos estudiantes han hecho esa práctica de campo. Cuando hablamos de la reacción del suelo, estamos hablando del pH del suelo. Si un suelo es ácido, si un suelo es básico o alcalino, a eso se refiere la reacción del suelo. Si se acuerdan del colegio, cuando nos han enseñado en el colegio esto del pH, de la reacción del suelo, nos han enseñado de esta manera, que el agua las moléculas de agua se pueden disociar en grupos hidroxílicos e hidrogeniones. Los hidrogeniones provocan acidez y los grupos hidroxílicos provocan alcalinidad o basicidad. Generalmente, en un medio va a haber un predominio de grupos hidroxílicos o va a haber un predominio de hidrogeniones que van a provocar acidez o alcalinidad. Pero con estos elementos, no solamente eso de la acidicidad o la basicidad están relacionadas con el hidrógeno. Hemos hablado que si un camión no está cargado del TDI suficientemente, el resto del camión va a estar ocupado por el hidrógeno, por el aluminio, hierro, manganeso, que también provocan la acidez. Después vamos a ver por qué esos elementos provocan la acidez. Lo mismo con los grupos hidroxílicos. No solamente los grupos hidroxílicos provocan que el suelo sea más básico, sino también están los carbonatos, bicarbonatos que pueden haber en el suelo. Pero para que entendamos el concepto de pH o reacción del suelo, está relacionado con eso, con la concentración de hidrogeniones o grupos hidroxílicos, ¿ya? Generalmente cuando hablamos del pH en química pura, estamos hablando que el pH de una sustancia, de una solución, varía entre 0 a 14. Ahora, en los suelos no necesariamente se presentan esos extremos de 0 a 14 de pH. Generalmente en los suelos podemos encontrar suelos muy ácidos con pH de cerca de 3, o sea que no van a llegar a 0, y pHs alcalinos que llegan hasta un poco más de 12, ¿ya? Pero no vamos a llegar a esos extremos de 0 a 14. Entonces es importante conocer el pH del suelo cuando se hace un estudio de suelo, ¿ya? Actualmente este concepto de que si en un lugar predominan grupos de hidrogeniones o grupos hidroxílicos, y es un concepto que está quedando un poco obsoleto, pero actualmente existe una teoría que indica que cualquier material que es capaz de ceder protones va a tener un carácter ácido, mientras otro cuerpo que es capaz de aceptar protones va a tener una característica básica. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué esto está relacionado con lo que hemos visto anterior? Y estos son conceptos últimos que se manejan cuando en este caso, ¿por qué un suelo va a ser ácido o por qué un suelo va a ser básico? Y está relacionado con esto. Un suelo en la zona tropical es capaz de ceder protones. Como llueve tanto, constantemente está cediendo bases, ¿no? Pero desde el punto de vista químico estaríamos hablando de protones. Por favor, si pueden grabar la clase mejor, ya. Me he olvidado grabar. Es capaz de ceder protones. Entonces, imagínense, tenemos este sesgo. Por las lluvias, ¿qué pasa? Por las lluvias, todo el agua que llueve se va a escurrir, va a ir lavando el suelo.
Entonces, estos suelos de esta parte de las laderas van a ir perdiendo o cediendo protones. Pero esta parte plana, ¿qué sucede? Esta parte plana va a recibir esos protones o esas bases. Y como es plano, fácilmente no va a perder. Peor aún si el suelo es arcilloso, que no puede haber pérdida de esos protones por las aguas de infiltración o por escurrimiento. Hay zonas en el altiplano, una zona que se conoce papel pampa, por ejemplo. ¿Por qué se llama papel pampa? Porque es una zona tan plana que el agua ahí no se escurre ni se escurre, no se infiltra ni se escurre porque son suelos muy arcillosos. Entonces estas zonas con estas características planas, texturas finas, difícilmente van a perder pues protones, porque aquí el agua se almacena, no se escurre, y porque es de textura fina no se infiltra y nos lava las bases. Entonces esas son características que hay que tomarlas en cuenta cuando ustedes están en el campo, cuando una zona puede perder o recibir protones que van a incidir en si ese suelo va a ser más ácido o más básico. Aquí vemos ya el pH desde 0 a 14. Podemos ver que desde el valor 7 es el valor neutro, los suelos hacia la izquierda, o sea, valores por debajo de 7, se va incrementando la acidez, y por encima de 7 hacia 13, etcétera, va aumentando la alcalinidad. Estos extremos, como verán desde el punto de vista agrícola, no son muy aptos, ¿ya? No son muy aptos. Los suelos más aptos son los que se encuentran por valores cerca, valores de pH neutro. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Está claro? Entonces, ¿por qué? Aquí podemos ver esos diferentes pHs y cómo influye en el medio. ¿Por qué es importante que cuando hagamos un estudio de suelos conozcamos el pH del suelo? Por las siguientes razones. En primer lugar, el pH, cuando se hace un estudio de suelo, sí o sí tenemos que hacerlos, tanto en laboratorio o podemos hacer pruebas en el campo como han hecho el día viernes, por pruebas rápidas del pH, pero para un estudio de suelo sí o sí necesitamos en laboratorio con precisión, porque lo que han hecho en campo no les ha dicho si es 5,1 o 5,5, por ejemplo, o 4,5, les ha dicho que es ácido o es básico, muy general, ¿no es así? Entonces sí o sí tenemos que hacer en laboratorio los análisis de suelo, o sea, tenemos que sacar muestras. ¿Por qué es importante el pH? Porque primero el pH, o sea, la reacción del suelo, influye en la disponibilidad de nutrientes. Me explico. Cuando hemos hablado del agua, ¿se acuerdan? Nosotros hemos hablado de la humedad volumétrica, de la humedad gravimétrica, y nos ha dicho cuánto de agua hay en el suelo. Pero no nos ha dicho esos valores de humedad volumétrica o gravimétrica, no nos han dicho cuánto de esa agua es disponible. Para eso hemos tenido que hacer las curvas PF, estudiar la energía con la que el agua es detenida, porque hemos dicho, no todo el agua que está en el suelo es detenida, o mucha agua del suelo es detenida con mucha fuerza y no es aprovechable por las plantas. La clase anterior, el lunes, hemos visto que las sales también influyen para que el agua esté detenida con mucha fuerza. De la misma manera, en el suelo, el pH del suelo
influye sobre la disponibilidad de nutrientes. Puede haber mucho, vamos a decir, mucho fósforo en el suelo o mucho potasio, pero por el pH, parte de ese nutriente no va a ser disponible por las plantas. Por eso es importante conocer la disponibilidad de los, primero conocer el pH porque influye en la disponibilidad de nutrientes. Hemos estudiado ahora poco al decir los cationes intercambiables, hemos dicho aquellos que están fácilmente disponibles porque están en el agua y están detenidas en el complejo de cambio. No, puede haber potasio en los minerales, pero ese potasio en los minerales no es fácilmente disponible. Por eso hablamos de los cationes intercambiables, aquellos que son disponibles. O sea, en otras palabras, puede haber mucho calcio, mucho potasio o mucho fósforo, pero no todo ese fósforo está disponible o el calcio o el potasio. Va a depender mucho del pH. Entonces aquí vemos diferentes pHs, por ejemplo, pHs muy por debajo de 4.5 se los considera muy extremadamente muy ácidos, condiciones muy desfavorables. Si el suelo es muy fuertemente ácido, hay problemas de toxicidad, ¿ya? De aluminio o exceso de algunos microelementos. Aquí tenemos algunos microelementos que muchos de ellos son metales pesados. En condiciones ácidas del suelo van a estar disponibles. Entonces van a ser absorbidas por las plantas y muchos de estos elementos en pequeñas cantidades como el cobre, el zinc, son disponibles, son microelementos importantes para la planta, pero en cantidades mayores ya pueden ser, ya pueden ser tóxicos, ya pueden provocar graves problemas de enfermedad y en la salud de las personas, etcétera, especialmente los metales pesados. Ya en estas condiciones de acidez, ya hay deficiencia de calcio, potasio, nitrógeno, magnesio. El único microelemento o el molibdeno es el que tiene problemas, el resto está en exceso. Y el fósforo. La actividad bacteriana es escasa. A esos pHs ácidos no hay mucha actividad microbiana, especialmente solo los hongos se desarrollan muy bien, pero las bacterias, actinomicetos muchas veces tienen limitaciones. Y así sucesivamente, ¿no? En condiciones neutras, no hay tanto problema tóxico del aluminio, hierro, manganeso, ni del sodio, potasio en las condiciones alcalinas, ¿ya? Entonces los suelos neutros son los mejores, vamos a decir, los más fértiles. Pero al otro lado, a medida que va aumentando el pH hasta fuertemente alcalinos, en los suelos cada vez va a haber más carbonatos de calcio, va a haber, ¿se acuerdan que hace un momento hemos dicho que estos elementos estaban disponibles en condiciones ácidas? Cuando el suelo es muy básico, más bien son poco disponibles porque se han precipitado con algunas sustancias del suelo y no están disponibles. Ya va a haber problemas de algunas enfermedades en las plantas. ¿Ya? Y así sucesivamente, especialmente cuando los suelos tienen muchos carbonatos de sodio, fosfatos de sodio, eh, el pH es muy elevado, va a haber problemas también en la actividad microbiana. O sea, ambos extremos que hemos visto en esta tabla, ambos extremos están aquí como no aptos. Tanto los suelos muy ácidos o los muy alcalinos no son muy aptos para la agricultura. Los mejores son los que están cerca de los valores neutros, donde la mayoría de los nutrientes son disponibles. Vuelvo a recalcar porque es importante estudiar el pH del suelo porque definen la disponibilidad de nutrientes. Y ahorita vamos a ver en estos gráficos. Aquí en estos gráficos, ¿qué podemos ver? Aquí están los pHs de 4 hasta 9.5 y vemos estas basitas de los diferentes nutrientes. ¿Ya? Estas basas
Aquí están achuradas, están pintadas. ¿Qué podemos ver en estos gráficos? Que cerca a valores neutros, estas basitas son más gordas, o sea que son más disponibles. Y cuando nos vamos a ambos extremos, disminuye la disponibilidad de estos nutrientes. Por eso el pH es importante, porque define la disponibilidad de los nutrientes. Algunos son más, como podemos ver acá, algunos, por ejemplo, son más, por ejemplo, nos vamos a fijar el fósforo. El fósforo, a medida que el suelo es más ácido, va a formar fosfatos de aluminio, se va a precipitar. Entonces el fósforo como anión importante para las plantas no va a ser disponible. En condiciones más alcalinas, más básicas, va a formar fosfatos de calcio, de magnesio, y nuevamente ese fósforo no va a ser disponible para las plantas. Algunos elementos, como el cobre, zinc, pueden ver que su disponibilidad en condiciones ácidas, perdón, en condiciones alcalinas va disminuyendo, ¿no? El cobre, zinc son más disponibles en condiciones neutras o básicas. Y así sucesivamente. Por eso es importante considerar el pH, porque nos define la solubilidad, la disponibilidad. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, los fosfatos en condiciones ácidas forman fosfatos de yeso o aluminio y no van a ser disponibles porque está formando complejos minerales. O en condiciones muy básicas, fosfatos de calcio. Entonces, eso hace la importancia del pH. Al margen de su influencia sobre la disponibilidad de nutrientes, el pH también influye sobre la actividad microbiana. Los suelos se ven afectados en su parte biológica. Por ejemplo, en los suelos ácidos va a haber menor actividad microbiológica. En 1 gramo de suelo, en la primera clase hemos dicho que viven millones y millones de microorganismos que no los vemos, que cumplen una función muy importante desde la descomposición de los restos orgánicos, la humificación, luchan contra las plagas y enfermedades, juegan un papel muy importante. En el suelo existen procesos de nitrificación. Los compuestos de las proteínas, los aminoácidos van formando nitratos, nitritos, que son compuestos ya inorgánicos y donde pueden ser aprovechados por las plantas o en forma de un catión, por ejemplo. Entonces, este proceso es muy importante. Cuando los suelos son demasiado ácidos o muy básicos, estos procesos de nitrificación van disminuyendo, ¿ya? Mientras que las mejores condiciones para los microorganismos se encuentran a pHs neutros o ligeramente básicos. El papel, hemos dicho, un componente importante del suelo es la parte biológica. Es la parte viva, lo que le da vida a los suelos son todos estos microorganismos que viven. ¿Por qué también es importante tomar en cuenta eso de la acidez del suelo o su basicidad o su alcalinidad? Porque también nos influyen las propiedades físicas. Ahorita hemos dado más énfasis a la disponibilidad de nutrientes, a la actividad biológica, pero la parte física del suelo también se ve influenciada. Si el suelo es más ácido o más básico, va a influir, por ejemplo, en condiciones ácidas, los agregados se pueden dispersar. ¿Por qué razón? Si se acuerdan a la carga de nuestro camión, hemos dicho que cuando el camión está cargado de bases, de total de bases intercambiables, como el calcio, magnesio, sodio y potasio, por la valencia o en las zonas ácidas por el hierro +3, el aluminio +3, etcétera, como tienen más valencia, puede ayudar a que los agregados, el suelo tenga buenos agregados. Pero si el suelo es ácido por el hidrógeno, esos agregados, como el sodio, ¿se acuerdan? Hemos dicho que el sodio dispersa los agregados. Con los hidrógenos se van a dispersar los agregados.
y sabemos que a nosotros nos conviene que el suelo tenga agregados. ¿Por qué razón? Porque va a permitir una mejor relación entre poros gruesos y poros finos, o entre poros macroporos o entre microporos, o entre poros no capilares y poros capilares. Entonces es importante que el suelo tenga buena estructura. Si tiene buena estructura, va a haber aireación, va a haber suficiente infiltración del agua en el suelo, el agua se va a almacenar, las raíces van a poder crecer fácilmente en ese suelo, no van a ser suelos compactos, duros, van a aprovechar mejor las diferentes profundidades para aprovechar los nutrientes y el agua, va a haber más actividad microbiana, etc. La acidez y la basicidad también influyen sobre la iluviación. Este término ya es nuevo para ustedes, por favor. Acuérdense. ¿Qué pasa si la arcilla, imagínense, a ver, estamos en un lugar y estamos viendo ese suelo, la otra vez han traído agregados de diferente tamaño. Han tenido que moler esos agregados. Imagínense ese suelo que tenía agregados, pero ahora cada partícula está suelta. ¿Qué creen que pasa con esas partículas sueltas? Les voy a dar una pauta. Una puede ser que el agua de escurrimiento, como son partículas tan chiquitas, las arrastre, se las lleve, el viento, el agua o el viento las arrastre. Será lo único que puede pasar con esas partículas tan chiquitas del suelo. ¿Qué puede pasar al margen de que el agua o el viento se las lleve? ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna idea? Un suelo con ¿qué puede estar sucediendo con esas partículas que están ahí sueltitas en la superficie del suelo? Ya hemos hablado de que pueden ser arrastradas por el viento en época seca o el agua se las puede arrastrar. ¿Qué puede pasar además de eso? Ya muchas propiedades. Estamos hablando que esas partículas tan chiquitas de 2 milésimas del milímetro, a través de los poros del suelo, puedan ser, pues, puedan ser lavadas, ¿no? Iluviadas, se llama el término correcto técnico, son iluviadas. Sucede que las capas de arriba se van a empobrecer en arcilla y las capas de abajo se van a enriquecer. Al proceso de empobrecimiento, de empobrecimiento se llama iluviación y al proceso al proceso de eluviación se refiere al empobrecimiento e iluviación se refiere a las capas de abajo que se están enriqueciendo. Entonces, en la física, eso de la acidez y la basicidad juega un papel importante en la parte física. Formación o dispersión de agregados. Si los poros son gruesos, puede haber lavado de partículas. Si hay buena estructuración de los suelos, va a haber buena porosidad y buena aireación, buena dinámica del agua en las infiltraciones. Ustedes saben si el suelo está seco o húmedo, va a variar la humedad, va a variar la temperatura, va a variar el contenido de aire en el suelo. Como verán, la parte química del suelo es muy importante, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que haya quedado en esta parte, por favor? Capas de abajo. El horizonte que pierde partículas sólidas se llama eluviación por lavado, ¿no? Y el horizonte de abajo que recibe partículas se llama horizonte de iluviación. A eso se refiere. O sea, es el movimiento de las partículas sólidas del suelo con ayuda del agua. Y eso se debe si el suelo está muy ácido, hemos dicho con predominio de hidrógeno en el complejo de cambio,
el hidrógeno no ayuda a formar buenos agregados, las partículas van a estar sueltas, o en el caso del sodio. Entonces esas partículas sueltas, si no son arrastradas por el viento, por el agua, se van a infiltrar hacia el interior del suelo, van a ser lavadas, van a ser translocadas. A eso se refería esa parte que tú que estás mencionando, Álvaro, ¿sí? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algo más sobre esa parte? Ya hemos visto entonces qué propiedades físicas pueden ser afectadas por si el suelo es ácido básico. También las propiedades químicas se pueden ver afectadas. Por ejemplo, la descomposición de las rocas, la movilidad de los elementos tóxicos. Hemos dicho que en condiciones ácidas hay mayor disponibilidad de algunos elementos como los metales pesados. Esto es importante desde el punto de vista ambiental. Si los elementos tóxicos se pueden mover más fácilmente por un pH ácido, pueden subirse al camión, pueden ser parte del complejo de cambio o pueden ser absorbidas por las plantas y vamos a estar consumiendo alimentos contaminados. Hemos hablado de la disponibilidad de nutrientes. La descomposición de la materia orgánica se ve un poco afectada en condiciones muy ácidas o muy básicas, porque hemos dicho que en condiciones extremas de pH no hay tanta actividad microbiana. Las mejores condiciones para los microorganismos son los pH neutros, ¿no? Esta cuestión de los fosfatos, sulfatos, cloruros, pueden se ver su absorción, su detención por los componentes del suelo se pueden ver afectadas. En condiciones muy ácidas, como los suelos no tienen buena aireación, no tienen buena estructura, hay mucha retención de agua y en esos poros no circula el aire y se comienzan a formar suelos con características de hidromorfismo. ¿Qué significa hidromorfismo? Que el color del suelo, las, las motas, los agregados, todo eso va a tener características de suelos muy saturados de agua. Hemos dicho que los suelos que están saturados de agua predominan los procesos de reducción, son de color verde azulado. Entonces esos procesos de hidromorfismo se van a ver, van a predominar en esos suelos porque por la acidez no tienen estructura, los poros son finos, retienen mucha agua y por lo tanto se dan esas condiciones. La formación de arcillas. La formación de arcillas se va a ver afectada. El suelo es una fábrica de arcillas. Hemos dicho que las arcillas se forman siempre y cuando en el suelo haya aluminosilicatos primarios. A las arcillas, cuando se forman las arcillas, se les conoce como aluminosilicatos secundarios. Entonces, el suelo es una fábrica de arcillas siempre y cuando haya minerales del grupo de los aluminosilicatos primarios. Y eso va a ver afectado por las condiciones si el suelo es muy ácido o muy básico. Aquí vemos una interpretación de resultados del suelo, contenidos de materia orgánica, calcio, magnesio, potasio intercambiable. Entonces, por ejemplo, la materia orgánica en el suelo, más de 5%, valores interesantes. El calcio, más de 20 mil equivalentes o 20 semoles. El magnesio, más de 6.5. El potasio, más de 1.5, etc. ¿Alguna duda hasta aquí? Como propiedad química,
y que es importante tomarla en cuenta para los estudios de suelo. Ya hemos dicho que el pH podemos determinar de manera cualitativa en el campo con ayuda de unas sustancias, de algunas soluciones, pero también en laboratorio se realiza la medición del pH. ¿Qué es importante tomar en cuenta para la determinación del pH? Tener muestras de laboratorio, ¿no? Tenemos que sacar muestras en campo para llevarlas como muestras al laboratorio. Y ahí se hacen los análisis respectivos. Ahí se hacen los análisis respectivos. En ese sentido, cuando hablamos de pH, tenemos que tomar en cuenta que hay tres formas de pHs, tres formas de acidez del suelo. Bueno, vamos a volver a esta parte de los coloides. ¿Se acuerdan que hemos dicho que los coloides del suelo están compuestos de una parte dispersa y de una parte dispersante, que es el agua que rodea a los coloides? Por eso estamos hablando de que en el suelo hay diferentes formas de acidez. Una es la acidez activa. Y hemos dicho, por favor, quisiera que vuelvan a acordarse que cuando hablamos del pH estamos hablando de la concentración de hidrogeniones o grupos hidroxílicos. Cuando hablamos de la acidez activa del suelo, estamos hablando de que hemos medido esa concentración del predominio de hidrogeniones o hidroxílicos en el agua que está rodeando las partículas del suelo. Para eso solamente yo tengo que aumentarle algo de agua al suelo, dejar reposar con la muestra de suelo. Tengo que conocer qué volumen de suelo yo he utilizado y cuántos volúmenes de agua pura, agua destilada le he aumentado. Si he utilizado un volumen de suelo, puede ser que le he puesto 2,5 volúmenes de agua o 5 volúmenes de agua. Tenemos que conocer esa relación, porque si yo utilizo una relación 1 de suelo y 2 de agua, o 1 de suelo y 5 de agua, puede haber cierta variación. Entonces, en los análisis de laboratorio siempre nos dicen qué relación suelo-agua se ha utilizado. Pero también puede ser que en el complejo de cambio haya hidrogeniones que están retenidos. El hidrógeno es un catión, tiene carga positiva. El aluminio es un catión que tiene carga positiva, pero que pueden provocar acidez. Entonces, también hablamos de acidez de cambio. Se refiere que esos hidrógenos los tenemos que desplazar al agua para medir después el pH del suelo en laboratorio con un pHímetro. Entonces quiero que quede claro, cuando medimos la acidez activa, solamente estamos midiendo lo que hay en el agua. Cuando medimos la acidez de cambio, está diciendo que tengo que desplazar los que están retenidos en el complejo de cambio hacia el agua. Nuevamente medimos su concentración. Si en el agua, imagínense, había 3 hidrógenos, ahora con ayuda de una sustancia, yo he sacado del complejo de cambio 3 más. Ahora voy a tener en el agua 6 hidrógenos. ¿En qué caso el suelo va a ser más ácido? ¿Cuando había 3 o cuando hay? ¿Está claro esa pregunta? ¿Cómo es? ¿Está clara la pregunta? Al principio hemos dicho, por favor, hemos mostrado en este gráfico
Hemos dicho este gráfico, ¿no? Están viendo, ¿no? Cuando hemos hablado, ¿me están viendo el gráfico, por favor? Les he dicho, cuando predominan en el medio los hidrogeniones, el medio es ácido. Cuando predominan los grupos hidroxílicos, el medio es básico. Ahora hemos hablado de un ejemplo. Hemos dicho que en el agua que rodea los coloides había 3 hidrógenos. Eso era para medir la acidez activa. Activa, ¿por qué? Porque es la que inmediatamente la determinamos. Si yo quiero medir la acidez de cambio, o sea, de los elementos acidificantes que estarían afectando la acidez del suelo, tengo que desplazarlos del complejo de cambio. O sea, si en el agua hay 3 y yo saco con ayuda de una solución del cloruro, yo le aumento a mi muestra de suelo cloruro de potasio, ese potasio va a sacar esos 3 hidrógenos que estaban en el complejo de cambio y se van a sumar a los 3 que había en el agua inicialmente. Entonces ya no voy a tener 3 hidrógenos, sino voy a tener con la acidez de cambio 6. La pregunta es, ¿en qué caso el suelo es más ácido? ¿Cuando hay 3 o cuando hay 6? Tengo de 3, han subido a 6. Por eso cuando se hace un estudio de suelos, es importante determinar ambos pHs en la acidez activa con ayuda del agua y la acidez de cambio con ayuda del cloruro de potasio. ¿Por qué se determina ambas? Porque cuando solamente yo determino la acidez que está en el agua del suelo, cualquier momento esos hidrogeniones que están, o el aluminio y el hierro que están en el camión, pueden bajarse al agua y van a hacer que el agua se acidifique más. Y tal vez yo he tomado en cuenta solamente la acidez activa y he plantado un cultivo para que tolere esa condición y no he tomado en cuenta que cualquier momento el suelo puede acidificarse más por culpa de esos hidrógenos o aluminio que están en el complejo de cambio y pueden hacer que la acidez del suelo, porque hemos dicho que es muy dinámico ese intercambio, puede bajar el pH y esas plantas no van a crecer y voy a perder mi cosecha. Por eso es importante medir el pH en agua, que es la acidez activa, y con ayuda del KCl, cloruro de potasio, que es la acidez de cambio. Ya son 2 tipos de acidez que estamos conociendo. Pero para la clase del lunes, para el foro del lunes de la parte química, basta esta parte, por favor.